SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando el podcast Las 8 de Hoy por Hoy. Te contamos las principales noticias del día en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ya ha abandonado España. Ha sido esta madrugada en un avión que ha despegado del aeropuerto de Pamplona por la mañana. Había declarado en la Audiencia Nacional y el juez había decidido dejarle en libertad sin dictar ninguna medida cautelar. La respuesta a si la salida de Ghali de territorio español resuelve la crisis diplomática abierta con Marruecos la encontramos en las propias palabras del gobierno marroquí, que ayer desvió el foco. La crisis no era por la atención al líder polisario en un hospital español, era por la posición española sobre el Sáhara. Así que con Ghali fuera, la crisis no parece que pueda darse por resuelta, al menos este episodio de la crisis. La postura de España sobre el Sáhara es de sobras conocida y el propio presidente del gobierno se encargó de enfatizarla. La postura de España es la postura de Naciones Unidas. La salida del conflicto tiene que ser negociada en el marco de la ONU, lo mismo que lleva defendiendo España durante décadas, lo que ya hace décadas que saben el gobierno y el rey de Marruecos. Así que con la marcha del líder del Polisario, la primera excusa que se dio para explicar lo que había pasado en la frontera con Ceuta, nada ha cambiado, con lo que Marruecos puede volver a activar la palanca del conflicto como y cuando quiera, y la manera como lo hace habitualmente ya la conocemos: utilizar a sus ciudadanos como moneda de cambio. La firmeza de España en la respuesta no parece que vaya a resquebrajarse. Ángeles Barceló. Mejora un poco el tiempo, aunque hoy también habrá tormentas, Jordi. Será durante la tarde y especialmente en la mitad este de Cataluña. Todavía pueden descargar con intensidad, pero mucha menos extensas que las de ayer. De hecho, en la mayor parte del país va a hacer sol, algo de fresco ahora mismo, calor moderado durante la tarde y, como novedad, nubes en aumento en Galicia y sobre todo el Cantábrico, con algunas lluvias pero de carácter débil. 100 kilómetros hay de Logroño a Pamplona y unos 800 en línea recta entre Pamplona y Argel. Y en esos kilómetros, que son los que ha recorrido esta madrugada el líder del Frente Polisario, se explica el último episodio de la crisis entre España y Marruecos. Había dicho Rabat que la crisis no se limita al asunto con un nombre, así que ahora que no está ese hombre, Brahim Ghali, la duda es qué intensidad va a tener el choque diplomático. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Lo que Marruecos había puesto por escrito es que esta crisis no comienza con la llegada de Ghali ni terminará tampoco con su partida. En cualquier caso, ahora parece evidente que estamos ya en otra fase, sin Ghali aquí, al que ayer el juez Santiago Pedraz declinó poner medidas cautelares. Argelia envió un avión hacia Logroño, pero el gobierno lo mandó de vuelta. Alegó que por razones operativas no podía aterrizar en ese aeropuerto. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero finalmente otro avión fue a Pamplona y desde allí despegado poco antes de las 2 de la madrugada. Sí, eso es un avión civil francés fletado por Argelia y esta vez, Ángeles, con autonomía suficiente de vuelo, con todos los permisos otorgados por Exteriores y Fomento y con una delegación diplomática argelina a bordo que ha acompañado a Brahim Ghali, al líder del Frente Polisario, durante todo el viaje. El avión ha salido poco antes de las 2 de la mañana del aeropuerto de Noain y Ghali llegó desde el hospital de Logroño, donde ha estado ingresado a bordo de una ambulancia 2 horas antes de este despegue. Según Exteriores, Ghali parte con la misma documentación importante, esto a su nombre, con la que entró en España, un pasaporte diplomático que se otorgó por razones humanitarias. Sin Brahim Ghali aquí, la pregunta es cómo quedan ahora las relaciones diplomáticas. Ese es el asunto que hay que seguir ahora. Europa no quiere conflictos con Marruecos, pero sí que ha avisado. Nuestra posición es firme y no va a cambiar sobre el Sáhara Occidental, dijo ayer la portavoz de Exteriores de la Unión. Y efectivamente el juez no ha aplicado ninguna medida cautelar, por lo tanto no tiene nada pendiente y tampoco tiene más sentido que permanezca en España en la medida en que para lo que vino, que era la atención humanitaria, pues parece que ha concluido. Y luego ya por la noche insistía así José Luis Ábalos en Televisión Española en que se tendió a Ghali por razones humanitarias. Para rebajar tensión, Terradillos, España sí ha informado a Marruecos de la salida de Ghali. Sí, lo confirma la SER Exteriores, también fuentes policiales. Ha sido puntualmente Marruecos informado de la salida de Ghali de España a través de los cauces diplomáticos habituales, dicen. Así lo recoge además el último punto de ese comunicado que enviaba anoche Exteriores. Es lo contrario a lo que hizo el gobierno español cuando Ghali entró a nuestro país. Entonces no informó, ahora lo hace para evitar más tensión diplomática. Terra, gracias. Hasta luego. En Ceuta, en la frontera, ¿la situación ha cambiado en estas horas? Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días, pues la situación se mantiene tranquila, eso sí, con la vigilancia habitual, intentando recuperar el tono. Eso tras un martes con mucho ajetreo en la oficina de asilo del Tarajal, con solicitudes de protección internacional de marroquíes ante una posible devolución hoy a su país. Seguimos, eso sí, viendo a menores y adultos por las calles, pero cada vez menos. Marruecos hizo saber ayer que su rey, Mohamed VI, ha pedido personalmente que se resuelva la cuestión de los menores que están en varios países europeos
estaban pensando en España, pero lo dijeron así, varios países europeos. Sostiene Rabat que está dispuesto a colaborar para que esos niños vuelvan si su situación está documentada, y asegura que si no pueden regresar es por la burocracia, que es muy compleja. Pero la realidad sobre el terreno es distinta, porque esas devoluciones no pueden producirse porque sí, menos cuando la inmensa mayoría de los 1.000 niños que siguen en Ceuta no quiere volver. De hecho, de esos 1.000 niños que hay allí, solo hay 4 que quieran regresar. Información de Nicolás Castellano. Según ha podido saber la cadena SER, de los 1.094 menores filiados por el momento, que entraron a Ceuta hace 2 semanas y que se encuentran ya en los sistemas provisionales de protección de la ciudad autónoma, solo 4 serán devueltos a Marruecos a sus padres, porque ese es el deseo que han expresado los niños y también sus progenitores, con los que ha contactado ya el área del menor de la ciudad, que espera realizar esas primeras reagrupaciones familiares oficiales en las próximas horas. Fuentes técnicas de ese área del menor de la ciudad y expertos juristas en extranjería y menores dejan claro al SER que no se pueden producir devoluciones a Marruecos como las que ahora preconiza su rey. Es más, estas fuentes técnicas califican esta propuesta de Mohamed VI de brindis al sol, porque sabe que su promesa no se puede cumplir, al ser Marruecos, como España, firmante de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que obliga a tomar cualquier decisión en base al interés superior del menor. Eso supone que se escucha al niño, como obliga nuestra legislación, pero también la marroquí, teniendo en cuenta, según estas fuentes del área del menor de la ciudad, que solo 4 quieren irse y el resto se niega a volver a Marruecos. Este anuncio de Mohamed VI es papel mojado, según esta fuente. Hoy, precisamente, arranca una visita institucional del defensor del pueblo de Ceuta, con especial preocupación a la situación de estos menores. Las grandes multinacionales van a tener que informar de las actividades y los beneficios que tienen en los países europeos y también, y aquí está lo más relevante, de los impuestos que pagan en ellos. Han llegado a un acuerdo el Consejo y el Parlamento Europeo para que las empresas que facturan más de 750 millones sean transparentes. Y eso se produce en un contexto muy concreto, porque mientras la OCDE está negociando todavía cómo establecer un impuesto de sociedades mínimo, conjunto en todos los países, como propone Joe Biden. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. En temas de impuestos y multinacionales no será fácil para los europeos trasladar a su legislación el impuesto que negocian con Biden, lo ha dicho el comisario Gentiloni. Si llegamos al acuerdo, si la propuesta americana nos ayuda a cerrar este pacto global, no será fácil transponer este acuerdo a la ley europea. Ha dicho, consciente de las divisiones entre los 27, que de momento intentan recuperar algo de iniciativa en este tema, desbloqueando una antigua directiva para al menos forzar la transparencia. Eso es una obligación universal para aquellas empresas multinacionales que al menos tengan una operativa anual de 750 millones de euros al año. Es decir, estamos hablando de las muy grandes multinacionales. Iván García del Blanco, eurodiputado socialista, forma parte del equipo negociador del Parlamento que hoy, con Comisión y Consejo, buscarán confirmar qué sanciones pueden acompañar al reglamento. Lo que desde luego no es ninguna solución es taparse la cara como, ¿no?, los monos de Gibraltar y pensar que no ocurre nada cuando está ocurriendo ni más ni menos, y ocurrió, que una fractura social en toda regla entre los catalanes y entre Cataluña y España. La portavoz del Gobierno recurrió a los monos de Gibraltar para explicar la posición del Gobierno, del Ejecutivo, que prepara los indultos a los presos del procés. Y que prepara también la negociación con la Generalitat. No es por el momento la mesa de negociación a la que urge el Gobierno de Cataluña. Es la primera conversación entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Sergi López, buen día. Buen día. Pere Aragonés dice que hay que empezar a hablar cuanto antes mejor con Pedro Sánchez de la mesa de diálogo, pero también de muchas otras cosas. Venen temps de molta interlocució. Tiene un tiempo de mucha interlocución, dice Aragonés, porque es la mejor manera de defender nuestro posicionamiento, sobre todo de las cuestiones del día a día, que se tienen que atender también con la máxima celeridad. La previsión es que Aragonés hable por teléfono con Sánchez esta misma semana para poner día y hora a su primera reunión entre presidentes. Y a Pablo Casado le sorprende que sea noticia que el PP vuelva a compartir con Vox una nueva foto de Colón para manifestarse contra los indultos. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy sorprendido por que la agenda mediática esté ocupándose del dedo y no de la luna. Es que es irrelevante qué partido secunde en una manifestación que ha convocado una plataforma cívica. Pues la agenda mediática, que es como lo llama Casado, hoy no trae buenas noticias para el PP. A las 10 de la mañana va a comparecer en la comisión de la Kitchen el empresario Ignacio López del Hierro, que es el marido de María Dolores de Cospedal, que a su vez va a declarar esta tarde en esa misma comisión. La semana que viene comparecen tanto el exministro Fernández Díaz como Mariano Rajoy. Ayer lo hizo el director general de la policía en aquella época, Ignacio Cosidó, y dice que él no supo nada de que la policía, a su mando, se dedicara a espiar con fondos públicos a Luis Bárcenas, como se está investigando, para intentar robarle pruebas que pudieran
comprometer al PP. Sostiene que nunca ha hablado con Villarejo. Jamás he despachado con él, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas. Si hablamos de la pandemia, hay dos preguntas esta mañana que nos ayudan a describir cómo va a ser la vuelta a una relativa normalidad. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. La primera, ¿van a abrir las discotecas? La segunda, ¿se podrá bailar en ellas? Casi un año después abrirán, pero con limitaciones, y lo de bailar no figura para nada en el documento con la propuesta de Sanidad, por lo menos de momento. El horario de cierre será a las 2 de la mañana, el aforo máximo será de 50% en el interior del local, aunque se podrá ocupar toda la terraza con distancia de seguridad. El consumo dentro se hará sentado en mesas con un límite de 6 personas y de 10 personas fuera. Todas estas condiciones para las zonas con menor incidencia de la pandemia, las de nivel de alerta 1, como por ejemplo la Comunidad Valenciana o Baleares, o las de alerta 2 si la evolución es favorable. Sin embargo, con este semáforo de sanidad seguirán cerradas las discotecas en las zonas en estos momentos con peores datos: Madrid, Aragón, País Vasco y La Rioja. Porque es verdad que la incidencia en general va a la baja. Ahora estamos en 120 casos por cada 100.000 habitantes, pero hay 11 autonomías donde ha subido y Andalucía ha frenado, de hecho, su desescalada. En el Reino Unido, ayer la noticia estuvo en que fue el primer día sin fallecidos registrados desde el mes de julio. Y aquí sabemos ya que las personas que tienen entre 40 y 49 años, son 8 millones de españoles, van a recibir la vacuna monodosis de Janssen. Eso, Mariola, si hay dosis suficientes. Y ahora mismo no las hay. Janssen sigue teniendo muchos problemas de suministro por una inspección en la fábrica principal, en la planta principal en Estados Unidos. La farmacéutica tenía que haber entregado a España 5,5 millones de monodosis. Solo ha llegado 1 millón. Sanidad espera que en julio se compense este desfase para poder acelerar con un solo pinchazo la vacunación en esta franja tan numerosa, la del baby boom, que será inmunizada masivamente este mes de junio, pero con Pfizer y Moderna. De 40 a 49 años es el grupo de edad que más contagios en términos absolutos registra, unos 5.000 a la semana, y tiene una incidencia a 7 días de 64 casos. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. What happened in Greenwood was an act of hate and domestic terrorism, with the through line that exists today still. Es una de las imágenes que marcará el principio de la carrera de Joe Biden en la Casa Blanca, su viaje a Tulsa, la primera visita de un presidente de Estados Unidos a la ciudad en la que hace ahora 100 años una turba de blancos mató a 300 negros e incendió miles de casas y comercios. Fue la peor masacre racial en la historia de ese país. Corresponsal Marta del Vado. Ha tenido que pasar un siglo para que un presidente de Estados Unidos reconozca y honre a las víctimas de Tulsa, Oklahoma, en el centenario de la mayor masacre cometida por un grupo de supremacistas blancos que quemaron y destrozaron todo un barrio afroamericano conocido como el Wall Street Negro. Que se haya silenciado no significa que no haya pasado, dice Biden, que recuerda desde Tulsa que la mayor amenaza que tiene Estados Unidos actualmente no es ISIS ni Al-Qaeda, es el supremacismo blanco. Biden ha anunciado una serie de políticas para reducir la desigualdad entre negros y blancos, una de sus grandes promesas de campaña, entre ellas aumentar las ayudas a la vivienda y a las pequeñas empresas y un fondo para reconstruir vecindarios desfavorecidos, habitados sobre todo por minorías étnicas. La principal asociación en defensa de los derechos civiles cree que estas medidas no son suficientes y pide que se cancele la deuda estudiantil, una de las formas más efectivas de reducir la desigualdad, según algunos expertos. Si hace poco fue noticia el ciberataque que sufrió la empresa que controla los oleoductos de Estados Unidos, lo que provocó problemas de abastecimiento en las gasolineras, se está trabajando ahora para evitar que ocurra lo mismo con la carne. ¿Por qué? Pues porque ha habido otro ataque informático, esta vez contra la mayor empresa cárnica del país. La Casa Blanca ha vuelto a mirar hacia Rusia. Y es noticia también el Vaticano. Ahora que el Papa ha cambiado el código canónico para endurecer las leyes contra los abusos sexuales, hay avances, aunque parecen insuficientes en muchos casos. Roma, Joan Solés. La no prescripción de los delitos sexuales no se contempla, ni cambia como ha hecho España, que la ha fijado en 30 años a partir de la mayoría de edad. No, el Vaticano la mantiene en 20 años a sabiendas que las víctimas, principalmente los menores, necesitan décadas para reponerse y denunciar. Tampoco prevé la implicación de la Policía Vaticana, la Gendarmería, que aún siendo miembro de la Interpol, su función parece la de guardia de tráfico urbano de visitantes. Por primera vez ha empezado a perseguir algunos delitos económicos en la Iglesia, sí,
pero nunca ha intervenido en la detención de un cura pederasta con salario también de la Iglesia. En Chile, el presidente, el conservador Sebastián Piñera, ha abierto la puerta a aprobar el matrimonio igualitario, a pesar de que algunos partidos de la coalición que él preside están en contra. Piñera sostiene que ha llegado el momento de que se apruebe este proyecto de ley que empezó a tramitarse durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso. Y en Colombia hay avances en las conversaciones que están manteniendo el gobierno y los organizadores de las protestas. El Comité Nacional del Paro, que es como se llama y agrupa algunas de las organizaciones sociales, se ha comprometido a empezar a despejar algunas de las carreteras que están ahora mismo bloqueadas, lo que llaman puntos de resistencia. Era la principal exigencia que tenía el gobierno para empezar a negociar. Y Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana a 14 personas en una patera cerca de Formentera. Anoche en Canarias rescató a más de 50 personas que intentaban llegar a Fuerteventura. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.